Hello, buenas tardes. Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Aquí esperando que Magno se conecte. Hola Jorge, ¿qué tal? Mucho gusto. Estamos aquí esperando que Magno, ya iba a decir con Jorge, mira, que Magno se conecte para empezar a platicar del tema de hoy y empezar a compartir. No nos tocó compartir vino esta vez, no traigo vino, ando fuera de mi casa, entonces el día de hoy no me traje vino, ando aquí visitando la tierra que me vio crecer, que es Culiacán, Sinaloa. Entonces, pues ni modo que me trajera el vino. ¿Desde dónde nos sigues, Jorge? Voy a ir invitando a Magno. Mendoza. Mendoza, en México. ¿En dónde es Mendoza? Yo soy de México. Yo estoy aquí en México. Ante Adel, Terapias Alquímicas, estamos aquí en México, en Sinaloa, en el estado de Sinaloa. Yo estoy en Mazatlán, pero ahorita estoy en Culiacán, Sinaloa, Argentina. Mira, eres de Argentina junto con Patti, Norma. Tenemos dos argentinas aquí en el equipo de Ante Adel, aquí platicando con Jorge en lo que cae, así decimos aquí, cáele, ven aquí a la casa, en lo que cae, lo que llega Magno, ¿no? Entonces, Magno, si estás por ahí, ya estoy aquí pues te agradecemos, Jorge, te agradecemos que estés aquí y que sigas nuestras redes y que estés dentro. Sí, vi que había temblado, vi unas noticias que estaban temblando. Acá también tiembla, pero no en todos lados. Pero todo bien, porque aquí nos estás mensajeando, ¿verdad? Entonces, pues cuídense mucho porque creo que de todas las cosas del planeta nos puede regalar como desastres. El temblor es de los que más, el temblor y el tsunami es de los que más digo yo, por Dios. Oh my God. Magno, si estás por ahí, es más fácil que ingreses directo al live y ya desde ahí conectarte. Ahí está. Hello, Hola, ¿cómo ¿cómo estás? estás? Muy bien. Acá en el acá infierno llamado Culiacán, Sinaloa, México. ¿Es mucho calor por ahí? Sí, aquí hace mucho calor, entonces por eso yo siempre he dicho que es como el infierno, pero no es así, no es tanto. ¿Y tú? ¿Cómo estás? Hoy es día de lluvia acá. Ha llovido todo el día, estamos ya en pleno invierno, así que eh, ha sido uno de esos días en donde literalmente a uno le gustaría estar todo el día acostado viendo películas y series. Y tomando atole caliente o chocolate caliente, no sé cómo sea allá. Claro, chocolate caliente, té, mate caliente también. Ok, algún día voy a probar el mate. Bueno, pues ahora sí, perdón. Buenas tardes a todos, bienvenidos aquí a lo que viene siendo el episodio número 23 de Compartiendo Vino. Hoy nos toca con Magno. Magno nos va a hablar el día de hoy de algo que ya hemos tocado en diferentes lives, que hemos hablado de lo que viene siendo el camino del héroe o de la heroína en este caso, porque Magno es muy inclusivo. Si conozco una persona que es inclusiva en mi círculo es Magno. Entonces, Magno, platícanos un poquito de lo que viene siendo este tema
y no un poquito, un chorro, tú lo pones como la sanación del trauma, ¿no? Es algo así. Eh, ¿A qué le llamamos trauma de un héroe o qué puede ser el trauma del héroe, como lo nombras ahí, ¿no? Mira, ahora justo ahora estoy enviando invitaciones para que la gente se pueda unir. Dame un minuto Perfectísimo. para, Ok, para terminar de enviarla, para que se una más enviarla. gente. Claro, Ahí a que todos los demás todos- se puedan unir, se unan, ¿no? Entonces, acuérdense a que ver, Magno está disponible. Ya tenemos ahí varios. Yo me puse filtro porque como anduve en la calle, ando toda como que entre que me desmaquillé y me maquillé, entonces dije, no, me voy a poner un filtro que parece estar. sí, exacto. Bueno, yo también me pongo filtro, me gusta la idea del filtro y jugar con eso. Me parece súper eh, quitarle un poco de seriedad a, Sí. a Al esto. final del día también usamos las redes sociales de alguna forma u otra. Sí, así que para mí, a mí me gusta este tipo de, de jueguitos visuales, sobre todo porque uno se ve mejor a veces. Hay Aparte filtros. eres cineasta, o sea, también es como cortar tu naturaleza del cine, ¿no? O sea, al final del día es parte de esto que nos transporta el cine en alguna película, en alguna serie o lo que sea, ¿no? El que podamos hacer una realidad alterna en la realidad que vivimos, ¿no? Sí, bueno, ahí ya terminé de enviar todas las invitaciones que podía en este minuto. Así que ahí vamos a ver si se unen personas. Muy bien. Eh, bien, eh, sí, ya habíamos hablado anteriormente acerca del viaje del héroe y heroína, o heroína, y, y habíamos, bueno, no recuerdo cuándo específicamente fue que hablamos de eso, pero lo revisamos en algún momento. Pero claramente para las personas que no conocen de lo que estamos hablando, vamos a revisar de todas formas muy brevemente de lo que se trata. Eh, y hay algo que me causa mucha pregunta, mucho cuestionamiento interno con respecto a por qué una persona comienza el viaje, precisamente. Este viaje de héroe-heroína. ¿Qué es lo que hace que cualquier persona, cualquier ser, sea capaz de iniciar este proceso, iniciar este viaje? ¿Cuál es el motor que le mueve a realizarlo precisamente? Entonces, pensando, reflexionando, leyendo también, me di cuenta de que uno de los grandes motores y una de las piedras angulares cuando una persona comienza un trabajo de reparación, cuando comienza un trabajo de concientización, cuando comienza un trabajo de desvelo, eh, el gran motor que surge, desde el que surge es el trauma, es la vivencia del trauma y al mismo tiempo la difícil superación de un trauma, ¿vale? Entonces eso incentiva o nos incentiva a poder entrar en este estado, en este proceso de reparación, en este estado de concientización de cómo ese trauma, de cómo ese hecho nos ha ido configurando a través del tiempo, nos ha ido personalizando a través del tiempo, desde el momento en el que ocurre hasta el momento en que uno conscientemente decide superarlo y también tiene las herramientas para poder hacerlo, o cuenta por lo menos con las vías para poder hacerlo. Entonces hay varias cosas que suponen esclarecer antes de poder partir, hablando precisamente del tema en sí. Em, Partiendo desde el trauma, o sea, precisamente, ¿qué es el trauma? ¿Qué es un trauma?
Entonces yo te pregunto, Violeta, ¿qué es para ti un trauma? Pues para mí es alguna vivencia que haya tenido que me haya dejado tan impresionada o asustada o dolida que cuando noto alguna situación similar la asocio directamente con eso y reacciono a lo mejor como no reaccioné en su momento, pero ahora ya no lo reacciono de esa, como debí de haber reaccionado, ¿no? Súper. En gran parte el trauma funciona de esa manera. Para mí el trauma, pero antes de eso, ¿has podido reconocer en tu vida algún trauma importante que te haya marcado o que aún te marque? No es necesario que explicites cuál es. ¿Pero has Sí, tenido esa experiencia? sí, totalmente. Perfecto. ¿Y, y qué pasa cuando te diste cuenta de que quizás cierto hecho o cierta relación o cierto vínculo supuso o supone un trauma en tu vida? ¿Cómo te sentiste? Pues normalmente como que eres más perceptivo al trauma, o sea, como a las señales de que pudiera ser una situación similar o reaccionas de inmediato de cierta conducta, ¿no? O lo niegas, dices, no, 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 no puede ser. Claro. A mí personalmente, el trauma supone un agrietamiento del ser. ¿Qué es lo que hace? El trauma puede ser un hecho tanto externo como interno, una acción, un suceso, un vínculo, una relación que supone en algún momento el quiebre de nuestra realidad, pero ese quiebre de nuestra forma de concebir la realidad supone eh, gran parte del tiempo una violencia. O sea, es un hecho violento, no necesariamente de violencia explícita o de violencia física, sino es un hecho, un suceso, un vínculo que rompe nuestra forma de construir la realidad eh, de una manera violenta, de una manera abrupta y de una manera inesperada. Y además de romper nuestra forma de construir la realidad, rompe lo que se llama nuestra psique. Y nuestra psique es el lugar en donde nuestra personalidad va tomando forma. Entonces, el rompimiento de la psique y el rompimiento de la realidad supone en primera instancia una suerte de bucle. Ujú. O sea, el trauma supone un estado de repetición perpetua y continua y además un estado de congelamiento. Cuando Okay. estamos frente a un hecho traumático, un trauma propiamente tal, el trauma nos congela en esa época, en ese periodo, en esa edad mental, en esa edad emocional, en esa edad sexual creativa. O sea, lo que hace el trauma precisamente es detener ciertas edades propias, no tenemos una soledad, siempre estamos como, Concentrando. claro, estamos protagonizando la edad física por sobre todo, priorizando la edad física por sobre todo, pero estamos compuestos de varias edades. Y lo que hace el trauma precisamente es detener varias de esas edades y dejar nuestra persona, nuestra personalidad, en esas edades detenidas en el tiempo. Entonces, un hecho que para mí haya resultado traumático cuando tenía 7 años, emocionalmente, si haya sido traumático o violento para mí, yo voy a seguir creciendo, voy a seguir madurando físicamente, voy a tener 30, 40 años, pero emocionalmente voy a seguir teniendo 7. ¿Me explico? Cuando un Ujú. trauma no supone una superación, no supone una reparación, ese trauma me deja congelado o congelada en esa edad. Me deja Ujú. emocionalmente, por ejemplo, ahí. Por lo tanto, la psique, ¿qué es lo que hace? Se queda en ese bucle, en ese periodo, en ese momento de la vida, Ujú.
tratando de resolver, tratando de buscar una respuesta, una salida, tratando de buscar eh, una herramienta para poder superar el trauma. Ujú, Y intenta la psique, intenta hacerlo. Muchas veces lo que hace la psique inconscientemente es ponernos una y otra vez en la misma situación o en una situación ujú, muy similar a la que causó el trauma. Eso por una parte. Y por otra, nos aleja completamente de la situación o del hecho que nos supuso un trauma. O sea, nos evita de por vida volver a toparnos con ese hecho, con ese suceso o con todas las condiciones que pueda llevarnos, aunque sea muy ujú. levemente, a una situación que pueda suponer repetir o revivir ese trauma, ¿vale? Que ahí hace todo lo opuesto, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Cuando una persona está todo el tiempo, inconscientemente, muchas veces, eh, repitiendo una situación que le supone un dolor constante, porque como el trauma es un agrietamiento de la personalidad y de la forma en que construye mi realidad, supone una herida. Lo que deja el trauma es una herida abierta, tanto en nuestra psique, tanto en nuestro centro emocional, tanto en nuestros campos energéticos, en nuestros cuerpos sutiles, supone una grieta importante, una herida abierta. Y cuando la psique nos lleva, intentando ayudarnos, intentar que podamos superar ese trauma, a repetir la situación traumática, si no estamos preparados para poder enfrentar esa situación de otra manera, de una manera en que seamos capaces de poder superar ese trauma, lo que hace precisamente la repetición constante de ese suceso es abrirnos más esa herida y retraumatizarnos, ¿vale? O sea que es como tener un trauma dentro de otro trauma y ya son dos Claro, y traumas. ahí es como se va generando el bucle, el bucle en donde estamos constantemente repitiendo una situación y no sabemos cómo salir de esa situación y se Mm, repite de principio a fin la situación, ¿vale? Y eso nos pasa mucho, de cuando las personas usualmente repiten patrones, cuando estos patrones suponen un trauma, ¿vale? Em, la repetición de esos patrones em, está contextualizado por un bucle emocional, psíquico, sexual, creativo, corporal, en donde ese trauma, ese hecho se va repitiendo a través del tiempo. No es la medida para martirizarnos. Esto no tiene que ver con que nos martirizamos o con que buscamos todo el tiempo vivir a través del dolor. Tiene que ver netamente con esta forma que tiene nuestra psique de poder revivir el suceso, pero revivirlo para poder sanarlo, para poder buscar una otra vía, otra solución y poder salir de ese bucle, ¿ok? ujú, Porque lo que quiere la psique, además de protegernos, es que podamos madurar, que todo nuestro ser, cronológicamente, temporalmente, pueda madurar al unísono. Ese también es un propósito de la psique. Se puede hablar mucho de que la psique construye este ego para precisamente protegernos, pero lo que hace el ego también es ayudarnos a madurar. Cuando trabajamos el ego de una manera concientizada, el ego lo que nos ayuda es a madurar a través de esta persona que creamos, de esta ujú, personalidad que vamos creando, ya sea a través em, a raíz del trauma o no, esta persona que todos somos, este rol que todos performatizamos, sirve precisamente para poder madurar ciertas partes de nuestra, de nuestra psique, vida. de nuestra vida, ¿vale? Entonces, ya, quizás muchas personas cuando estábamos hablando del trauma, ya pudieron haber recordado algún suceso, algún episodio, algún hecho, alguna relación em, traumáticas para su vida y que las marcaron. Usualmente los traumas
son esos episodios en la vida que marcan y no se pueden olvidar. Ujú, Sea sanado o no sea sanado el trauma, jamás se olvida. Lo que sí se llega a superar es aquello que te produjo el trauma y las ujú, consecuencias que tienen, sobre todo en la vida adulta. Usualmente las consecuencias del trauma se demoran en manifestarse y se manifiestan en la vida adulta, cuando el trauma ha ocurrido en la infancia, por ejemplo. ujú. Pero los traumas, nosotros estamos expuestos a los traumas toda la vida, ¿vale? Solamente que cuando somos adultos tenemos más herramientas para poder trabajar ese trauma. Cuando somos niños, dependemos mucho más de quienes nos cuidan, de quienes están a Ujú, nuestro cargo, de poder ayudarnos a superar ese tipo de eventos, ¿vale? ujú. Em, Eso como una pequeña reflexión acerca de lo que es un trauma. Y el trauma no solamente, no siempre es un evento catastrófico, un evento em, grande o un evento Doloroso. notoriamente traumático. El trauma Ujú, puede ser hasta una pequeña acción en nuestra infancia que nos haya marcado para siempre, ¿vale? Que haya tenido un gran impacto interno en nuestra vida. Y esto pasa mucho cuando uno revisa las constelaciones. Cuando constelamos con otras personas, cuando se constelan a otras personas, eh, por ejemplo, cuando, creo que este ejemplo lo he dado antes, hay una mala relación con nuestro padre o no se entiende por qué nuestro padre no nos ha dado el cariño suficiente o por qué tenemos tanta rabia con nuestro padre o con nuestra madre. Cuando constelamos nos damos cuenta que no hay grandes hechos o sucesos violentos o dramáticos que hayan marcado la infancia de esa persona. Sin embargo, cuando miramos de cerca, a veces son pequeñas acciones o la falta de pequeñas acciones o la ausencia de una acción que era recurrente en la vida de alguien eh, para que esto genere el trauma, ujú. ¿ok? Muchas veces estas personas cuando vienen a trabajar la relación con su padre o madre cuentan de que han tenido una infancia buena, que siempre han tenido una buena relación con el padre y no se explican por qué sienten esto hacia sus figuras paternas o maternas. Entonces, cuando tú entras a revisar que, por ejemplo, un padre, por ejemplo, prometió llegar el día de su cumpleaños a ese niño o a esa niña y no llegó, sin dar ninguna explicación, sin pedir disculpas, ahí se genera un trauma. Oh, Solamente la falta de una acción, ¿vale? La falta de respeto hacia ese ser en esa edad tan susceptible, tan vulnerable, lo que hace es precisamente generar un trauma, y es un trauma ujú, que las consecuencias y los efectos se van a ver ya en la vida adulta, como ujú, el resentimiento que tiene hacia su padre. Me explico, ¿cierto? Entonces, ujú. a veces las personas sienten vergüenza cuando dicen es que es tan tonto lo que me hizo, pero me provocó tanto daño, me provocó tanto resentimiento, me provocó tanto dolor por algo tan pequeño, que cuando las personas minimizan ciertas acciones, lo que hacen precisamente es alimentar más el trauma. ¿Por qué alimentan más el trauma? Porque al minimizar la acción que provocó el trauma, lo que hacen es colocarse en una posición más de víctima, victimizarse, revictimizarse, ¿vale? O sea, Ujú, no, realmente no importa lo que yo sienta, lo que estoy sintiendo no tiene ninguna importancia, es súper tonto, es re idiota lo que yo siento. Entonces, ¿qué pasa? ujú, Hay una revictimización. Por eso es importante, cuando se trabajan los traumas, tener la apertura suficiente de mente para poder decir, ok, esta pequeña acción generó un gran movimiento interno a esta persona que hasta el día de hoy le repercute, que hasta el día de hoy no es capaz de superar, ¿vale? Eh, ujú. entonces ahí tenemos esa diferencia para que no se crea que los traumas solamente son acciones
dantescas o que suponen un dramatismo, una violencia de mucha proporción, de mucha envergadura, sino también lo que suponen son pequeñas acciones que tienen un gran impacto interno en las personas. ¿Ok? Ujú. Eh, eso como primera parte, ¿vale? Y, o No sé si sea, tienes ya alguna... otra vez no me acuerdo dónde escuché una situación donde estaban hablando, por ejemplo, estaban criticando a una persona que estaba diciendo que para ella lo más difícil había sido que su papá no la llevara a un viaje. Entonces la estaban criticando porque ella decía, oye, pero si tienes todo y todavía te estás quejando de que tu padre no te llevó a un viaje. Entonces aquí entra como que esa parte donde dices tú que un trauma puede ser cualquier cosa y a lo mejor para unos lo vemos como algo ridículo, pero para esa persona, por su personalidad, por su tipo de persona, realmente le causó un trauma. No Sí, importa la situación. ahí también hay otra, hay otra, hay otra, hay otro aspecto importante a revisar porque lo que también supone un trauma, se ve en los efectos que produce, que un trauma usualmente impide la realización eh, normal o natural de la vida de una persona. O Ujú. sea, cuando una acción que supone un trauma en la vida de alguien, tiene como consecuencia el impedimento natural de una acción, de una vida normal en una persona, supone un trauma. Por Ujú. ejemplo, eh, te vuelvo a poner el caso de, por ejemplo, la niña que tiene mucho resentimiento con su padre porque su padre no cumplió la promesa de llegar a su cumpleaños y no pidió disculpas por eso. Una de las consecuencias es el resentimiento que esa mujer, ya siendo adulta, profesa hacia su padre, pero también otra de las consecuencias es su incapacidad para poder confiar en los hombres, por ejemplo. O sea, Claro. para esa niña no le es posible confiar en los hombres y ella, por ejemplo, quiere formar una relación, pero no le es posible confiar en los hombres o sufre mucho cuando intenta confiar en ellos. Entonces ahí el trauma se ve que es un trauma propiamente tal cuando como consecuencia tiene el impedimento de una acción normal o natural en la vida diaria de esa persona. Eso también Okay. es muy importante, ¿vale? Porque ahí, para que no nos podamos confundir, muchas personas también llegan con esta creencia de que están traumadas por X motivo, pero sin embargo no hay consecuencias de ello, no se muestran consecuencias, no hay impedimentos de que ellos puedan realizar su vida eh, de una manera natural, que les suponga un malestar, que esas consecuencias sean un malestar en su vida, ¿ok? Eso como primera parte. No sé si Claro. claro, ¿cierto? Sí, no, es que también yo creo que hubo un tiempo en el que muchas cosas las consideramos que nos traumatizaban y al mismo tiempo no era así. Entonces, saber diferenciar perfectamente lo que viene siendo un trauma que te genera una reacción en cadena posterior a esa situación o realmente lo que nada más fue como, ay, no sé, algo no tan banal, ¿no? O sea, y que no te representa una herida, porque a veces estás en el rol de víctima y estás generándolo como un trauma, pero estás en un rol de víctima. Sí. O sea, igual, de todas maneras, el trauma en algún minuto deja a la persona en la posición de víctima, ¿vale? Ok, La deja en algún minuto. Pero cuando esa posición de víctima comienza a tomar el mando de la personalidad, ya el trauma, bueno, evoluciona y es un poco más difícil sacarlo porque esa persona se comienza a identificar con el trauma. O claro. sea, hay una identificación con ese suceso, con ese trauma, y sabiendo conscientemente de esa identificación, sigo atrayendo conscientemente situaciones que sigan repitiendo mi trauma porque esa identificación con ese trauma, con lo que me produce el trauma, no me permite o directamente no hace querer a esa persona salir de ese estado, de ese lugar, ¿vale? Entonces Okay. ahí el rol de víctima eh, eh,
cuando hay un desconocimiento o cuando hay no una concientización, cuando esa persona no es consciente de su trauma, Ujú. usualmente está en esa posición de víctima, porque no entiende por qué pasan las cosas, o por qué le está pasando esto, o por qué repite esta situación y no sabe por qué, no entiende desde dónde se está provocando, Claro, ¿vale? claro. Pues no sé, Entonces, alguna persona que quiera hacer alguna pregunta, las personas que tenemos aquí, que quieran hacer una pregunta en base a lo que estamos platicando, este, si no, pues le seguimos, que al fin y al cabo no nos gusta dejar de hablar, ¿no, Magno? Yo sí quería hacer como, no como pregunta, sino eh, tú lo planteas como una sanación, que, o sea, obviamente sabemos que una sanación va a ser ya sea encarar el trauma de una forma directa o como lo planteas tú desde un nivel terapéutico, ¿no? cuando se habla de poder trabajar un trauma es todo un proceso, porque precisamente ya en la edad adulta se van construyendo barreras, resistencias con respecto a ese trauma, como te decía en un minuto. O sea, hay, hay, mm, hay varias opciones que se van tomando. Una de ellas es que se va repitiendo la situación, tanto inconsciente, sobre todo inconscientemente se repite la situación para poder resolver el trauma, pero la persona como no está consciente de que es un trauma o de que esa situación em, le supuso un trauma en su vida, un estado traumatizante, em, no es capaz de poder verlo ni tampoco parar el bucle y salir de ahí, ¿vale? Y lo otro es que la persona se va al opuesto, que Ujú, inconsciente o conscientemente eh, evita la situación, ujú, que le provocó ese trauma a toda costa, ok, ¿vale? Entonces, bajo esas perspectivas hay que tener cuenta dónde está la persona situada. O sea, para poder trabajar el trauma, el proceso tiene que ver primero con que la persona sea capaz de poder reconocer el trauma. ujú, Eso es una parte, porque reconocer si este hecho, este suceso me produjo un trauma, es una parte, es aceptación, pero otra parte es aceptar las consecuencias de ese trauma que se manifiestan en mi vida adulta. Ese claro, es otro paso, que no viene dado inmediatamente por el primero. Yo puedo aceptar de que tuve un hecho traumático en mi infancia, pero quizás me cueste aceptar las consecuencias de ese hecho en mi vida adulta, ujú, porque eso supone un mayor control de responsabilidad en mí. Eh, o también supone dejar ese estado de víctima, o también supone enfrentar sentimientos o emociones que son dolorosos para las personas. Siempre el confrontar un trauma es un proceso muy doloroso, claro, muy totalmente. doloroso, porque enfrenta a esa vida que está toda la vida, y es abrirla de una vez por todas y poder hurgar en esa herida. Y Claro, resulta muchas veces los traumas se bloquean, lo que hace la psique es bloquear el trauma, sobre todo cuando son hechos demasiado trágicos, muy traumáticos, muy dramáticos, donde se ve involucrada mucha violencia, sobre todo en abusos o violaciones, o, o cuando una persona quizá es testigo de algún asesinato. Cuando son situaciones demasiado extremas, lo que hace la psique es proteger a las personas y no recuerdan la situación. Esa es la protección ya cuando te das cuenta de que hay un trauma demasiado fuerte para esa persona. Y el poder recordarlo, solamente el poder recordar ya es retraumatizante para esa persona. claro. Porque implica recordar algo que no estaba dentro de mi argumento original, mi Ajá, argumento oficial. Entonces, saber que existe esto y que además es un hecho eh, muy dramático, ya supone una retraumatización. Entonces, usualmente el trabajo con el trauma en las primeras fases es muy doloroso. Después viene la fase de
vivir conscientemente con todas las consecuencias que el trauma ha dejado en tu vida y de, de a una ir trabajando esas consecuencias. Es Ujú. como toda aquella consecuencia que hoy me impide poder realizar una vida como yo quiero, una vida normal, natural, como quieras llamarlo, em, se tiene que ir trabajando uno por uno. Claro. Luego, cuando todo eso, esas consecuencias hayan menguado, en el mejor de los casos desaparecido, em, se puede confrontar el trauma, esta vez como confrontar la situación, ya sea simbólicamente o ya en un nivel real, Ujú. cuando si uno es capaz de poder confrontar esa situación eh, y darle y otorgarle a la psique una nueva información con respecto a esa situación, es cuando ya uno comienza a reparar el trauma. Entonces, en algún momento se tiene que volver a pasar por esa situación, pero en un ambiente muy controlado, en un ambiente terapéutico, en un ambiente donde hay, donde ya Contención. se ha pasado todo un proceso. Ujú. Porque si no puede ser doblemente retraumatizante para una persona volver a pasar por esa situación y no tener la contención o no tener el sostén necesario. Claro, total. Entonces, trabajar En el, con trauma no es menor. en el título del nombre del día de hoy de Compartiendo Vino, venía la palabra tarot. Explícame eso. El tarot es, para mí, una de las mejores herramientas, si es que no la mejor, para poder trabajar con los traumas a un nivel psíquico inconsciente. ¿Y a qué me refiero con esto? Me refiero a que el tarot lo que hace precisamente es poder hablar a través del inconsciente de la persona, lo que la persona no puede hablar por sí sola a través de sus palabras. Entonces, lo que el tarot hace con una situación, con un trauma, es poder ir ahondando desde el origen del trauma, dónde se originó, quién lo originó, cómo se originó, e ir de a poco armando ese rompecabezas. Entonces, lo que las palabras o lo que el ego de una persona no es capaz de hablar, el tarot puede hablarlo, ¿vale? Puede mostrarlo de una manera bastante precisa. Claramente que esa precisión está dada por la capacidad de la persona que está leyendo el tarot o interpretándolo de su grado de habilidad. Claro. Pero usualmente el tarot muestra la respuesta de una manera bastante certera. Y el tarot, al estar compuesto por imágenes arquetípicas, lo que hace alusión directamente es con nuestro inconsciente. O sea, el Ujú. tarot habla directamente, habla hacia nuestro inconsciente. Por Ujú. lo que em, lo que hace el tarot es darle un lenguaje a aquello que no se puede hablar. Entonces, al momento de darle un lenguaje a aquello que no se puede hablar, a través de las imágenes, a través de un código óptico y visual, Ujú. de un código simbólico, eh, se despiertan otras cosas. Se van despertando otros centros, otros lenguajes, y resulta bastante efectivo el trabajo con el tarot. Ahora, Ujú. eso por una parte. El tarot lo que precisamente muestra es, como te decía en un comienzo, es todo aquello que no somos capaces de hablar en este minuto, que no somos capaces de poder confrontar conscientemente o que tememos mucho confrontar. Entonces, cuando se sabe leer el tarot de una manera precisa, uno es capaz de poder ir hacia el origen de lo que provocó este trauma y desde ahí ir trabajando. No solamente te va a mostrar el origen del trauma, sino también te puede mostrar cómo está esa persona en el presente a consecuencia de ese trauma. O Ujú. cómo ese trauma ha afectado a esa persona. Y Ujú. cómo se manifiesta en este minuto. Qué aspectos de su vida están o han sido coartadas por, por ese trauma. Entonces, el Aquí tarot... mm, María Ángel Lilarda nos comenta, si no recuerdas nada, ¿cómo haces? Terapia y la hipnosis. Creo que es claro, pregunta.
Lo hablábamos en un comienzo, la hipnosis es un buen mecanismo, un buen método para poder recordar aquello que no se recuerda o que se pueden tener nociones del trauma finalmente. Em, pero claro, tiene que ser con alguien que, por supuesto, tenga experiencia y que sepa muy bien eh, trabajar y contener a las personas en el momento que están recordando ese hecho traumático, Claro, ¿vale? Em, a través de los registros álmicos, de los registros acásticos, también se pueden recordar sucesos traumáticos, ¿ok? A través de la lectura, del diálogo con el alma tiene registrado esos eventos, esos hechos, y es capaz de poder de brindar esa información. claro. El también. Pero ahí son trabajos mucho más profundos. Cuando hay una persona que viene y no recuerda un trauma, eso quiere decir de que hay una resistencia y una protección, resistencia a protección, que hay que franquear primeramente. O sea, Ujú. hay que respetarte porque esa resistencia a protección está. Y ahí eso mismo nos indica de que la persona todavía no está preparada para poder recordar ese trauma. Entonces lo primero que hay que hacer es ver si realmente hay un hecho traumático y Ujú, empezar a preparar a la persona para poder enfrentar, confrontar ese trauma. ujú, Entonces, esas herramientas ayudan bastante. claro, El trabajo con plantas medicinales también, como la ayahuasca o huachuma, también son técnicas, vías que ayudan mucho a recuperar ese tipo de memorias. Pero una vez más, tiene que ser con personas que sepan guiar, que ya tengan experiencia, que sepan actuar en los momentos, si supone un momento crítico el momento de recordar. claro. No es de cualquier persona, ¿vale? Por ejemplo, si tú llevas a cabo una terapia de tarot para sanación de un trauma, le empiezas a sacar las cartas y tú empiezas, en base a la simbología, obviamente, te empiezas a dar cuenta que es un trauma que la persona no lo ve ahorita por el momento. ¿Tú cómo es que empiezas a guiar la terapia? O sea, le empiezas a dar como, no sé, como pincelazos de situaciones o ciertas palabras que lo hagan conectar. ¿Cómo sería una terapia de liberación de un trauma en el tarot? Claro, cuando no hay un recuerdo del tarot, perdón, cuando no hay un recuerdo del trauma, lo que hace el tarot es te va mostrando, te va trazando el camino hacia ese trauma. O sea, te va mostrando, te va diciendo en este momento, en este periodo, en este vínculo, en esta relación. Entonces, además de esa interpretación, requiere mucho diálogo con la persona. O sea, la persona en el momento que eh, tú le vas hablando acerca de lo que el tarot te está mostrando, llega un momento que te dice que no recuerdo nada de eso o prefiero no hablar de eso. Ok, Cuando ya hay un lenguaje de resistencia frente a eso, ya te vas dando cuenta que es un suceso probablemente traumático de esa persona. Entonces, muchas veces las personas tampoco quieren o no están preparadas en ese minuto para poder confrontar el trauma. Entonces, ujú, ahí tú tienes que preguntar si realmente quieres que siga con eso. Y lo que yo hago precisamente es preguntarles si quiero si ellos quieren que yo siga ahondando en eso o prefieren dejarlo hasta ahí. claro. Muchas personas optan por dejarlo hasta ahí porque no se sienten preparadas todavía. Y las pocas personas que optan por continuar en eso, eh, ahí hay todo un proceso con distintos métodos, con distintas herramientas. Va desde las mismas constelaciones hasta los registros, ¿vale? Eh, Ahí hay un conjunto hay todo un plan que se va manejando para poder Ujú, ayudar a esa persona y sostenerla en todo ese proceso. ujú, claro. Así que, Sí, porque puede ser que la persona te llegue con una situación muy diferente, entre comillas, que no tiene nada que ver con el trauma y resulta ser que es una de las tantas consecuencias que pudiera haber dejado el trauma, ¿no? O que pudiera haber desencadenado, ¿no? exacto. Y muchas veces las personas no relacionan que esta manifestación o lo que están viviendo y no les gusta tiene una raíz en un trauma. Entonces, cuando tú haces la conexión a través del tarot y les dices,
muchas personas no quieren seguir ahondando porque no están preparadas precisamente, como te decía, para afrontar ese suceso. Claro. Entonces, ahí depende mucho de cómo la persona está, eh, si está íntegra o no para poder enfrentar ese trauma. Si tienen las fuerzas para poder enfrentar todo eso. Porque como te decía, siempre confrontar un trauma es un hecho muy doloroso. Supone mucho dolor para la persona. Ujú, Y por distintos motivos, no existe solo un motivo, son distintos motivos los que suponen eso. ujú, claro. Wow, pues yo quiero probar esa terapia, porque siempre, yo en lo personal tuve una experiencia donde yo tuve un trauma que yo no recordaba, siempre pensé que era una película. O sea, de repente tenía como que flachazos y yo decía, ay, qué raro, esto es una película. Pero me llamaba la atención que en los flachazos yo veía cosas mías, o sea, personales. Entonces yo decía, bueno, no, ¿qué es esto? O sea, siempre era como, sí, pero no, y lo soltaba, ¿no? Hasta ya muchísimos años, o sea, ya casi a mis, yo creo que 39 años, hice una terapia de Reiki y en la terapia de Reiki como que los flachazos tomaron forma en general y como que fue un sí, no es una película, sí lo viviste, ¿no? Entonces yo creo que ahí a lo mejor yo ya llevaba, obviamente ya tenía años con un proceso terapéutico, ¿no? Y ahí fue como que el destape, ¿no? Entonces, el tarot pues nos puede dar como que esas pistas o a lo mejor esos flachazos que tal vez no deseamos poner atención, ¿no? Claro, y sí, finalmente lo que hace también el trauma es adentrarnos al viaje del héroe y de la heroína. O sea, cuando una persona decide confrontar un trauma en su vida, decide también dejar un estado de existencia. O Mm, sea, lo que muchas personas em, no alcanzamos a entender del todo es que muchas veces nuestra personalidad está basada a través de nuestros traumas. O sea, nuestros ujú, traumas dictan mucho de lo que es nuestra personalidad en nuestra vida como adultos, como adultos. claro. Entonces, cuando uno decide confrontar un trauma, lo que también decide es dejar atrás una parte de tu personalidad con la que ya llevas mucho tiempo identificándote. Ujú, Y supone dejarla atrás, supone renunciar a eso porque es parte del trauma. Cuando ujú, hay una parte de tu personalidad que es consecuencia de tu trauma, uno al momento de confrontarlo decide renunciar a esa parte o ujú, superarla. ujú, Entonces, el trauma lo que hace es adentrarnos en el viaje del héroe y de la heroína. ujú. Precisamente lo que hace es llevarnos a todo ese, a toda esa, ¿cómo se Depuración. dice? A todo ese desafío Ujú, de reparación, de volvernos más conscientes. ujú, Entonces, el viaje del héroe y la heroína tiene que ver precisamente con aprender a deshacernos de todo aquello que no somos. ujú. Entonces, cuando el trauma es la piedra angular que hace iniciar este viaje, nosotros literalmente nos vamos descascarando. Ujú, Por eso, eh, muchos de estos viajes son sumamente dolorosos, porque duele despedirse, no solamente duele el confrontar el trauma, sino también es doloroso dejar partes tuyas que hasta ese minuto servían como protecciones, servían como partes funcionales de ti, pero eran claro, funcionales en la medida de que uno estaba eh, viviendo a consecuencia de esos traumas. claro. El viaje del héroe y la heroína es un viaje de autodestrucción. Ujú, O sea, uno destruye todo lo que no es finalmente en ese viaje. ujú, Entonces, esa es la otra cara del trauma. Y esto no se trata de romantizar el trauma, para claro. nada. Sino es la otra cara del trauma, es
cuando decidimos mirarlo o cuando tenemos el privilegio de poder iniciar un proceso de reparación, iniciar un proceso de concientización, la otra cara del trauma es que nos permite volver poco a poco a nuestra esencia, Ujú, a lo que está más allá de nuestra personalidad. Entonces, eh, el proceso de ese viaje que se hace tanto consciente como inconscientemente y que se hace en varios niveles al mismo tiempo, no es que sea lineal, no es que sea cronológico, sino que se hace a muchos niveles, en tiempos ujú. distintos. Em, es un proceso que puede durar años, Claro, años totalmente. realmente, porque muchas veces no estamos preparados para asumir lo que significa el hacer frente a una consecuencia de un trauma que uno la concibe y la adopta como parte propia tuya. Además, si Ujú. ya está identificado con esa parte. Sí, bueno, ahora estamos platicando de esto y se me viene a la mente totalmente la película de Fragmentado. O sea, se me viene así como los ejemplos, ¿no? Al final del día tomamos diferentes formas para poder sobrevivir del trauma, pero puede ser que nos perdamos en ese mismo momento, ¿no? Como la película lo manifiesta, ¿no? Así es, así es. O sea, la personalidad, o cuando se construyen muchas personalidades, muchas veces viene dado por una experiencia traumática, para poder acorazarnos eh, de ese trauma y Ujú, que ese trauma no nos toque. Vive en nosotros, pero no vive a través de nosotros. ujú. Entonces, claro, y podemos tener varios desequilibrios mentales que vienen como respuesta a esa experiencia traumática. La esquizofrenia, la ansiedad crónica, em, la bipolaridad, la tripolaridad, son formas, también son respuestas que tiene la psique de poder protegerse y no, y no destruirse a partir de esas experiencias traumáticas. Wow, pues es un súper tema. Lo interesante de todo y que me encantó fue pues que el tarot te va a generar, te puede dar una información, entonces, pues creo que es una terapia noble también, porque a lo mejor puedes ir como que un poco lento y tampoco es como que la hipnosis que lo tienes todo como de una y es como que retraumatizante, ¿no? Entonces, parte de lo que nosotros queremos hacer pues es justamente eso, ofrecer diferentes alternativas para que ustedes conozcan, para que ustedes puedan desarrollar sus inteligencias emocionales. Entonces, me encantó el tema. No lo hubiera pensado, la verdad, no me hubiera puesto como que a analizar que el tarot me puede generar esa parte de darme esa información. Justamente a lo mejor porque no tengo los conocimientos, ¿no? Del tarot. Normalmente, ahorita yo estoy aprendiendo a usar un tarot, estoy aprendiendo a conectarme con él, entonces, pues ahí vamos. Claro, y solamente aquí hablábamos de los traumas más individuales, tampoco estamos hablando de los traumas sociales ni culturales. O sea, Latinoamérica es una tierra traumatizada por los genocidios. Y ya Claro, nuestros árboles todos están atravesados por esos hechos. Entonces, así es, ya esos hechos establecen ciertos parámetros de la personalidad de nuestros árboles. así Entonces, es. es todo va de lo micro a lo macro, el tema del trauma. O sea, somos una sociedad, hablo por Latinoamérica, profundamente traumatizada porque hemos sido históricamente eh, aplastados, hemos sido históricamente asesinados, hemos sido históricamente perseguidos, hemos sido históricamente eh, borrados del mapa. Así es. Entonces, Excluidos. eso ya es un trauma que vive en nuestra psique colectiva y que se va repitiendo una y otra vez. Si te fijas, se va repitiendo una y otra vez, una y otra vez. Así es. Entonces, con lo que no quiere decir que tengamos la culpa como ciudadanos, para nada, sino de que
como sociedad también vivimos eventos traumáticos y tenemos respuestas traumáticas a esos eventos, Así es, como sociedad, en nuestra personalidad, en nuestro como territorio. colectivo. Ujú, totalmente. Bueno, pues desgraciadamente ya se nos acabó el tiempo. Siempre se me va súper rápido contigo los lives. Cuando menos pienso, dije, yo falta un chorro y nada, que ya estábamos por terminar. Pues muchas gracias, Magno. Tengo que también comentarles a todas las personas que nos siguen que Magno es su último live. Nos pidió un tiempo porque va a realizar diferentes caminos del héroe. Entonces, todos también tenemos procesos y Magno ahorita va a empezar a hacer nuevas cosas y eso, pero eso no significa que se va. Ya saben que de alguna forma u otra nosotros seguimos unidos y Magno va a seguir ofreciéndonos sus diferentes formas terapéuticas, va a estar ahí con nosotros sigue continuando con nosotros en los grupos y cualquier cosa, si ustedes quieren seguir contactarlo para otro, y de repente pues nos vamos a volver, obviamente que si nos dice, oye, tengo ganas de verlos, quiero un live, adelante, ¿no? Entonces, pues gracias, Magno, por estos lives que nos has dado, estos compartiendo vino que hemos estado teniendo contigo. Todos y cada uno de ellos los he disfrutado en demasía, todos y cada uno de ellos los he sanado porque algo me toca sanar en tus lives. Entonces, pues gracias por ser parte de este proyecto. Esto no es un adiós, como se lo dijimos a Norma también sino un hasta luego, después nos volveremos a encontrar porque aquí seguimos y aquí estamos y ya hemos creado como que algo más allá que unas charlas, ¿no? Así es. Y bueno, yo también quiero agradecerte a ti, y bueno, ya va a llevar la oportunidad de agradecerle al grupo, pero ahora quiero agradecerte a ti también por la apertura, por la oportunidad también, eh, por la posibilidad de poder compartir a través de esta vida, de este medio contigo. Eh, y bueno, como tú mismo dijiste, esto no es un cierre, no es un cierre definitivo, sino más bien es una pausa que quiero tomarme porque me es muy necesario en este minuto, entonces prefiero hacerlo responsablemente y no eh, quedar al debe. Claro. Para mí eso es importante, entonces prefiero simplemente dar esta pausa y bueno, después en algún momento cuando siente las energías, cuando sienta el ánimo, la voluntad, eh, quizás también ahí pueda resurgir algo, así que yo no lo Ah, descarto por lo menos. Y me alegra mucho saber de que también hayas disfrutado mucho esto compartiendo vino, yo también lo disfruté mucho. Y también se me pasaron muy rápido, de hecho, yo pensé que llevábamos media hora o así, pero veo la hora y ya estamos. Así que te quiero agradecer profundamente, Violeta, por la oportunidad y sé que te irá increíblemente. gracias, Magno. De todas maneras, si ustedes quieren seguir, ya los dije, contactando a Magno, él sigue aquí, sus terapias de Dadot las sigue dando en línea, él sigue dando sus servicios en online, lo pueden contactar en sus redes, ya lo saben, Magno Auro, ahí está en Instagram, sigue estando en el grupo donde están todas las personas, entonces, si, oye, que estoy aquí en México y quiero contactar a Magno, no sé, sin problema, mándenos un mensaje directo y nosotros contactamos. Y yo sí te voy a contactar porque quiero una de esas de tarot para algo que quiero resolver por ahí. Bueno, Pues ningún muchas problema. gracias, Mano. Muchas gracias por todo lo que hemos recibido de ti y hemos aprendido. Gracias a todos los que nos acompañaron el día de hoy, a los que nos hicieron comentarios. Aquí te están mandando las gracias también. Gracias por la magia, Agustín, Valeria, gracias. ¿Quién más por acá también? Aquí hay varias. Tenemos aquí a 2 personas que nos están acompañando aquí en lo personal. Entonces, pues muchas gracias. Gracias a todos los que estuvieron. Nos vemos el próximo compartiendo café y tostada el sábado y ya saben que también mañana y pasado hay webinar gratuitos, entonces chequen todo lo que está ahí en el muro. Buenas tardes, Magno. Seguimos por Muchas todos gracias. lados. Nos vemos. Que estén muy bien. Bendiciones. Gracias a todos. Bye.